Episodio número 2348. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 8 de diciembre las personificaciones y otras apariciones. En el marco de esta lección número 11, los engaños del tiempo del fin, con el texto a memorizar de 2 de Corintios 11, 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es así que seguimos avanzando en estudio sistemático de la Biblia, audios de bendición con Omar Medina. Recuerden, al final del programa estaremos dando la vía de contacto a través del WhatsApp de Omar Medina para que ustedes envíen sus audios de cómo este programa le ha sido de bendición y le está haciendo de bendición, qué tiempo tienen oyéndonos, todo eso. Además de también, si desean, pueden enviar su saludo al final del programa, o sea, el saludo como nosotros despedimos el programa, diciendo las dos frases poderosas de ánimo contra el miedo y un día más para la esperanza y un día menos para el dolor. Así que lo pueden hacer. Al final del programa estaremos dando la vía de contacto a través del WhatsApp. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, en esta hora agradecemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a nuestros oyentes y a sus familias para que juntos podamos entender, aplicar y compartir las verdades que tú nos has de revelar a través de tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las personificaciones demoníacas de los muertos y las otras apariciones demoníacas son similares a la nigromancia. Pueden tomar la forma de un familiar, de un amigo o cualquier persona fallecida. Tanto la apariencia física como la voz son muy similares a las del difunto. Todos estos engaños satánicos se utilizan para engañar a quienes no estén firmemente arraigados en la palabra de Dios. Elena de White advierte, tanto en el capítulo 35 del Conflicto de los Siglos, titulado ¿Pueden hablarnos nuestros muertos?, como también en el capítulo 40, el tiempo de angustia. Estas citas a continuación, noten lo que nos advierte la sierva del Señor. Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Y además, el acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. ¡Wow! Increíble cómo se nos está describiendo esta situación que ya estamos viendo, cómo el enemigo, a través de los espíritus mentirosos, representan contradictoriamente lo que ya Dios ha dicho, lo que ya los apóstoles han dicho bajo la inspiración del Espíritu Santo, y cómo mucha gente está creyendo en esto. Se nos invita a leer 2 de Corintios 11, 14 y 15 y Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. ¿Cuáles deberían ser nuestras salvaguardas contra estos engaños demoníacos? Primero, 2 de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15, que es nuestra lectura bíblica. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora vayamos a Efesios capítulo 6 del 10 al 18. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria sea nuestro Dios. Así que, ¿cuáles deberían ser las salvaguardas o nuestras salvaguardas contra esos engaños demoníacos? La Biblia es clara en Efesios, pero especialmente desde el versículo 14 al 18, dice: ceñido vuestros lomos con la verdad. La verdad, ya ustedes saben qué es. Jesucristo es la verdad, su palabra es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad y su ley es la verdad. Vestidos con la coraza de justicia, la justicia de Cristo, calzado con el apresto del evangelio de la paz, o sea, predicar el evangelio, compartir las buenas nuevas, el escudo de la fe sin la cual nadie verá al Señor, el yelmo de la salvación que nos viene en Cristo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, porque a través de la oración encontramos ese poder que necesitamos para vencer, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que ya la Biblia nos está diciendo, es una lucha espiritual, es una batalla que no es contra carne ni sangre. Por lo tanto, no puedes vencer con las cosas carnales, necesita vencer con las armas espirituales, y ya aquí las hemos compartido. El apóstol Pablo nos advierte que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Podemos estar protegidos contra estos engaños solo si nos vestimos con toda la armadura de Dios, tal y como lo dice Efesios, y ya lo estuvimos viendo. Eso lo podemos ver tal y como hemos leído en Efesios capítulo 6 del 10 al 18. Las personificaciones y apariciones satánicas pueden ser muy alarmantes y engañosas, pero no pueden engañar a quienes Dios protege y están cimentados en la palabra de Dios. Desde una perspectiva doctrinal, quienes creen en la doctrina bíblica de la inmortalidad incondicional de los seres humanos saben que cualquier aparición o comunicación con los muertos es de origen satánico y debe rechazarse mediante la poderosa gracia de Dios. Nuevamente, no importa cuán poderosa, convincente y aparentemente real sea la manifestación, siempre debemos permanecer firmes en la enseñanza de que los muertos duermen en la tumba. Sin embargo, imagínate que pierdes a un ser querido y luego crees que ese mismo ser querido te aparece y te expresa amor y te dice cuánto te extraña y dice cosas que sí, solamente él sabía, y dice que ahora está en un lugar mejor. Si una persona no está absolutamente cimentada en lo que la Biblia enseña sobre el estado de los muertos, piensa con qué facilidad podría caer en este engaño, especialmente porque también quiere creerlo. O sea, no es un asunto solamente que por un lado el enemigo te quiere hacer creer esto, es que parte de nosotros como que quisiera creerlo, pero es que no podemos.
¿Qué significa ponerse toda la armadura de Dios? En un sentido práctico y cotidiano. ¿Cómo hacemos esto en cada esfera de nuestra vida? No solo al enfrentar los engaños del tiempo del fin. Bueno, toda armadura de Dios implica todas las herramientas, la oración, el estudio de la Biblia, compartir el Evangelio, la fe, el aceptar la salvación en Cristo, la ayuda del Espíritu Santo, orar. Todo esto es algo cotidiano, es algo que tú y yo necesitamos hacer diariamente para poder hacerle frente al enemigo. ¿Y cómo hacemos esto en cada esfera de nuestra vida? No solo al enfrentar los engaños del tiempo del fin, porque es que yo no debo de orar únicamente o de leer la Biblia únicamente para hacer supuestamente frente a un engaño. Yo lo debo de hacer para nutrirme espiritualmente, para sentirme bien, para llenarme de Cristo, para poder compartir con otros, porque esto no es que yo voy a ir al cielo solo. En el cielo, dice una frase, no habrá santo sin corona, ni corona sin estrella, y cada estrella representa, en este caso, las almas que han sido llegadas o llevadas a los pies de Cristo a través de nuestro testimonio, de nuestro trabajo, como el Espíritu Santo nos ha utilizado como instrumento. Así que es muy importante que al analizar estos temas, que al nosotros estudiar la palabra de Dios, lo hagamos por las razones correctas. No se trata únicamente de hacerle frente al enemigo, sino también de que nosotros necesitamos a Dios, queremos llenarnos de Dios. Hay un testimonio o una situación que le pasó a un pastor y lo quiero comentar porque sabemos que las personificaciones se les dan especialmente a la gente que no cree, pero escuchen este caso. Este pastor, él originalmente, el adventista, entendía bien ese asunto del estado de los muertos, el estado inconsciente, pero murió su esposa. Y cuando muere, en una ocasión, él llega a la casa y él escucha la voz de su esposa y siente el perfume de ella y escucha cómo ella supuestamente lo llama y lo invita a pasar a la habitación. Y cuando él entró a la habitación, la encontró a ella. Él la vio, o sea, en su mente, en su razón, él estaba viendo nada más y nada menos supuestamente que a su esposa, pero nosotros sabemos que era el enemigo y él mismo también lo sabía. Por un momento tambaleó, quiso como acercarse a ella y todo lo demás, pero en ese momento cayó de rodillas y oró y le pidió al Señor: Señor, yo sé que esto es falso, quita esta visión de mí, quita el enemigo de mi casa, lánzalo fuera. Y en el acto, cuando ese pastor terminó de orar, ya ahí no había ningún rastro de su esposa. Y es porque el enemigo trata de engañar incluso a los escogidos. La Biblia lo dice. La Biblia dice que el enemigo tratará de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, sin importar que tú estés claro en la palabra de Dios o estés firme en lo que has creído, puedes estar seguro que el enemigo va a tratar de entramparte, ya sea con esto o con cualquier otra cosa. Es por eso que necesitamos diariamente llenarnos de Cristo. Y si en algún momento tenemos una situación similar, vimos ya a través de ese testimonio que a través de la oración nosotros podemos hacerle frente al enemigo. Es por eso que diariamente hay que llenarse de Cristo. Diariamente necesitamos practicar todo lo que este consejo de Pablo nos enseña, de con la armadura de Cristo, con la armadura de Dios, podemos hacerle frente al enemigo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que las personificaciones y otras apariciones son engaños del maligno, pero aún así podemos hacerle frente a esos engaños ceñidos, una vez más, los lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
orando en todo tiempo. Gloria sea nuestro Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad una vez más de estudiar tu palabra y de encontrar en ella las herramientas que necesitamos para vencer cualquier dardo de fuego del maligno. Bendice a nuestros oyentes, bendice nuestras familias, protégenos de cualquier engaño. Si en algún momento el enemigo nos quiere entrampar, ayúdanos a hacerle frente con estas herramientas que tú has provisto. Y sobre todo, ayúdanos no solamente a hacerlo porque va a haber un engaño o porque el enemigo está al acecho, sino porque en realidad te amamos, te glorificamos. Estamos tan deseosos de llenarnos de ti que es por eso que usamos todas estas herramientas, no solamente para hacerle frente al enemigo, sino para tener una relación más personal contigo. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima entrega, con la ayuda de nuestro Dios, comentarios finales, el cierre con broche de oro de esta poderosa lección número 11, los engaños del tiempo del fin, con el texto a memorizar de 2 de Corintios 11, 14 y 15, 2 de Corintios 11, 14 y 15, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 de Corintios 11, 14 y 15. La vía de contacto a través del WhatsApp con Omar Medina y este ministerio Audios de Bendición es el 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto a través del WhatsApp de Omar Medina y este ministerio Audios de Bendición para fines de poder compartir aquello que les mencioné al principio, que tiene que ver con el testimonio, cómo estos audios le están siendo de bendición, y también si quieren enviar el saludo final que hacemos en cada programa. A través de todas las vías que hemos mencionado anteriormente, usted puede también escuchar este programa, compartirlo, promuévalo, ya sea a través de YouTube, a través de Apple Podcasts, a través de Google Podcasts, eBooks, cualquier otro medio, y obviamente también a través de Radio Oasis de Esperanza, quienes transmitimos este programa, o sea, a las 7 de la mañana, luego a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche. Esos 3 horarios usted puede escuchar este programa, además de toda la programación que 24/7 ofrecemos a través de Radio Oasis de Esperanza. Es un ministerio que inició hace casi un año. Vamos a celebrar el año próximo lo que va a ser el aniversario, el primer aniversario de esta radioemisora. Así que desde ya pedimos sus oraciones, pedimos también su colaboración con este ministerio, Audios de Bendición, quien está colaborando directamente mano a mano con esta radio que está 24/7 disponible para ustedes. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Ánimo contra el miedo, un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Hay paz. Hay paz.